Gobernación de Boyacá, Sistema Departamental de Cultura. Socialización del proyecto ganador Desatornillando Nostalgias de León Mójica. A la socialización del proyecto ganador en la convocatoria que hizo la Secretaría de Cultura del Departamento, de Cultura y Patrimonio del Departamento de Boyacá, con el tema de libros publicados y que serán dignos de ser distribuidos en las bibliotecas del departamento. Bueno, la socialización consiste pues, en dejar plasmado lo que ya se había planteado en la presentación del proyecto, dando cuenta de cómo fue el proceso de elaboración de este libro y su posibilidad de ser publicado. Todos los elementos que constituyen eso que es verdaderamente toda una historia. Digamos que la historia de este libro la he comenzado por 20 variables y yo concluyo que pues la historia es la misma y uno solamente tiene, aparte de una historia larguísima que es la historia de la humanidad en la cual todo el mundo ha participado indefectiblemente. Entonces uno apenas lo que ha hecho es como coger de la nube un pedazo de historia y dejarla ahí como testimonio de que la vida sí existe, dice un intelectual brasileño respecto de la poesía. Pues, la única prueba real de que la vida existe es la poesía, porque en últimas es la instancia en el pensamiento donde acude el sentir y toma la determinación del siguiente paso. Podía traer a cuento algo así como la cucharita se me perdió. Y es que la historia de este libro es un poco eso, es el libro que se me perdió. Tiene su origen y aquí no hay, es una situación de lo que sucedió con un libro que escribí a pedazos continuamente en mi época de mayor alucinio alcohólico, puedo decir, y que por supuesto estaba estuvo acumulado pues en esa forma en una bolsa que llevé a la Secretaría de Cultura y Patrimonio en ese momento del municipio de Tunja. Y bueno, en medio de la travesía que hubo respecto bueno, ese pedazo de vida, cuando intenté recuperar el libro había desaparecido misteriosamente. Entonces eso constituyó para mí pues, un fuerte golpe. Y cuando volví a estar como otra vez en la dinámica social, me propuse que había que de todas maneras publicar este libro y recuperar esa pérdida, y lo hice haciendo un poco de antología de mis 3, 4 primeros libros y recogiendo escritos que habían salido en El Látigo, el periódico que publiqué, no sé, casi una década, y pude recuperar sí textos por ahí sueltos, pero valiosos, y constituyen la otra mitad del libro. Digamos que aquí en la historia del libro está también por qué llego yo a la poesía hacia, hacia 1980. Llego a la poesía porque me encuentro que me encontré en una situación en que fue a lo único que me pude aferrar, en una situación con unos determinantes increíbles. Yo me acuerdo, pues fue que de pronto se me perdieron los libros, se me perdió toda mi biblioteca,
quedé en las calles de Bogotá de pronto con un sleeping, ya una amiga y me dio posada en un drama de amor fuera de serie. Entonces me encuentro con César Vallejo. César Vallejo, me acuerdo mucho los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como de la ira de Dios, como si la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma. Son pocos, pero son, ya ven, santas oscuras en el alma más fuerte, en la fe. Bueno, ese texto es lo que me lleva, me impulsa a recoger la tradición que yo tenía con las letras, en prosa, más en columnas de prensa, y en un libro de cuentos que elaboré durante muchos años y que feneció feneció en el incendio de gran parte, de casi todos mis escritos, y que he podido recuperar en la memoria. De todas maneras, en la memoria tengo varias versiones, y el ejercicio lo hice en una sesión de cuentería que hice en Villamá, de recuperar el toro de abajo. El toro de abajo, que es una narración en torno a la vida del pueblo del cual donde tengo yo la primera memoria, y que influye absolutamente en todo el desarrollo de mi vida. Eso lo he venido reflexionando últimamente. Pueblo Viejo, el lago de Tota, los cuentos de las muchachas del Calza, las historias de don Jacobito Pérez, las corridas de toros, ese aire tibio de las mañanas que se perdió para siempre, ¿no? Que nunca volverá uno a respirarlo, pero sobre todo lo que a mí me deja impactado, y siempre me impactó toda mi vida, fue el sentimiento de los campesinos expresado de una forma que es, pues, de una profundidad, digamos, a mí siempre me conmovió. Los campesinos llorando el Viernes Santo, cuando el predicador, en una forma, bueno, unas puestas en escenas increíbles de la crucifixión de Cristo, y esos campesinos llorando. Después la angustia expresada en esa frente blanca que quedaba al descubierto cuando aparecía el Santo Cristo de los Milagros, en el atrio de la iglesia. Los parlantes de las fiestas se callaban, el silencio era, bueno, era como un murmullo humano. Bueno, esa imagen de esa noche de renta siempre creo que me ha acompañado toda la vida. Entonces, digamos, todos esos ingredientes van acumulándose y estallan en poesía, pero digamos que he podido entonces descubrir elementos que son estructurales de mi obra. Primero, pues el problema del amor y el desamor, digamos, planteado también como una tragedia, en la medida en que vivimos en una sociedad donde la vida está condicionada. Es decir, no solamente es el problema de la condición, sino que en la práctica la condición es el condicionamiento. Y entonces, pues yo tengo que, primero, muy temprano, sacudirme y eso cuesta, digamos, va costando el tener que
asimilar que de pronto me lancé, hice un salto al vacío. Salto que creo que en varias etapas en este momento siempre he podido llegar a decantar. Y entonces encuentro que uno de mis primeros acercamientos a la literatura y que me impulsan a escribir es el encuentro con Dostoyevsky, con el cual me identifico en todas las sensaciones de lo que son el transcurso de la infancia a la adolescencia, bueno, los momentos de soledad, pero de todas maneras en un aspecto más profundo, descubro que, claro, lo que pasa es que Dostoyevsky me reí porque el personaje, uno de los personajes centrales, Raskolnikov, y toda su historia de crimen y castigo es toda la posibilidad que de todas maneras le deja a Dostoyevsky al ser humano con un camino de redención. Y eso es en ese sentido, digamos, la poesía también y el escribir constituyó para mí un instrumento de redención. Por otro lado, está el tema de la ética, o sea, viene una problemática en la historia personal que tiene que ver con el contexto histórico en Colombia y en Latinoamérica de la Revolución Cubana, del fenómeno Camilo Torres, del movimiento estudiantil, de la universidad. Y entonces ahí se sigue repitiendo una constante en mi vida, que yo le explico en el sentido de que desde muy temprano tuve que instintivamente romper lazos digamos, con lo normal, lo tradicional de un comportamiento en la sociedad. Bueno, tal vez porque también el medio en que crecí y en un sentido mi infancia pasa como sobrino de un clérigo en el pueblo, hasta cierto punto una especie de siento algo sobreprotegido. Bueno, todo eso hace crisis y yo siempre fui mal estudiante, siempre tuve mala ortografía, me perdí de la casa un tiempo. En la universidad me dediqué más a cafetería que a la academia, y así por el estilo, pero de todas maneras ahora concluyo que eso fue lo importante, y he bebido de ambas cosas, en el sentido de que de todas maneras puedo sostener ahorita un planteamiento de posibilidad alterna, conceptual, respecto a la crisis social, económica, histórica que estamos viviendo. En ese sentido, pues cada vez más tengo que asumir que el camino de escritor y de poeta no es una cosa que uno escoge, sino de pronto, como también en la vida, nosotros los seres humanos de la noche a la mañana resultamos en este paseo, y además resultamos ya con pecado original, y además nacemos sin nada porque tenemos, y ahí viene la gran crisis del hombre en este momento, es por qué, la última pregunta es por qué no basta con existir, sino que uno, cuando tiene conciencia de existir, tiene que demostrar de que uno sí vale como ser. ¿Y qué problema tenés toda la carrera, toda la vida? Entonces, en ese mismo sentido, pues me encuentro
el espectro de que, siguiendo con la literatura rusa, la poesía y la literatura me sensibilizan hacia la política y entonces asumo la política. Porque deja plasmado un planteamiento de ruptura de toda una estructura conceptual que emerge de la Revolución Cubana, que emerge de la Revolución Rusa, que emerge de la nueva narrativa de la historia de Colombia, de los análisis políticos que habíamos hecho sobre el país, algunos sectores. Esto en la década de los 60, 66, 67. No lo voy a leer completo, pero sí lo que yo considero es esencial. Y dice: ellos transgredieron fronteras nacionales, rejas inexistentes, proyección de ideologías en las cuales, sin saberlo, los pueblos se hallan prisioneros, y de inviolable territorio en donde libre vuelan ideas, conceptos, conocimientos hacia los más elevados humanos ideales, salieron a la calle 26 con gigantescas pancartas de Camilo y el Che, sostenidas por el compromiso limpio de la base consecuente, quienes, iluminados por manifiestos subterráneos, zarparon sin retorno, conducidos por los arrolladores vientos de la historia, hacia sociedad igualitaria, destino irreversible de la humanidad. Y del azul tenso como hojas secas desgajáronse chapolas, inundando andenes, avenidas con denuncias de engaño, abuso y crímenes abyectos contra el pueblo. Comunicado a la opinión, asamblea general, debate sin concesiones, nada de oportunismo, manipulación y de demagogia. La masa en pleno jamás dejará de ser caspa, cuya sus palabras no hable tanta erudición. Unánime florece de anónima alquimia la consigna, precisión dialéctica entre lo gremial y lo político, táctica, estrategia, teoría y práctica, y un clamor irrumpe los horarios y las citas de negocios, y a medida que la marcha se prolonga, ahoga implacable agobio de pitos, motores y sirenas, y la vanguardia llega al rampón de las Américas. Ese es el inicio. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué el universo chirrian, oscuro sin sabor de féretro, bullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. César Vallejo. Un poema cuesta arañar piedras, lágrimas pálidas, el agua se calcina, la media no he barrido. En el sudor de la sábana, la cuenta de electricidad, batalla perdida, vida hija. No existe otro mundo, así se ha decidido. Solo una misteriosa llamada telefónica haría poner los pies en el suelo, cortina de estupor, regreso inevitable, el pavimento, el calor, el mediodía. Un poema cuesta transitar el límite del aplazamiento. El piso se desmorona indiferente. La sonrisa lista adentro. Testarudos melancólicos lunáticos guardan deseo crepitando, llevan semillas del fuego de todos los olimpos. Nadie osará arrebatarla, ni aun la muerte. Nuestras moradas posarán en el vaho del gran bosque. Un poema cuesta atravesar la noche. La ciudad boca oscura espera. Maniáticos robots van degollando la sonrisa. Homo católicos acaudalados, fetidez mórbida semilla de la muerte. Pero la sed sabe de la sed.
cálida espuma libera la locura, la madera arde en los rostros. Pedazo de vida en las manos, exploración de senderos desconocidos tanto atrás, hilo de esperanza para aniquilar el muro, negro chasquido de metal. Un poema cuesta, velo rasgado, la pasión halla su humedad, el pensamiento busca amaneceres nuevos. Algo más fuera de nosotros hará falta para poseer la tierra. ¿Acaso nuestra difícil, libre, sencilla desnudez? ¿Puede el cosmos agorello de infinitud voraz, el de Einstein, Borges y el chamán, permitir la vida extraña, lejana, inexistente? Hoy he visto a mis amigos con la risa del poema. Ellos saben del encuentro, noche blanca, la paloma emprende vuelo tras su luna, la aurora fluye, reconciliación de los recuerdos para volver a encontrar la noche tras la sonrisa aquella seguramente no la misma de ayer que me busca, que me espera. Bueno, este poema arrastro mi sino de poeta como debilidad, como honda pena, como añoranza de amoríos construidos en noches profundas. En algún vacío el miedo agazapado arrebató mi anhelo. Existe el recuerdo de haber traspasado el límite del tiempo. Cálida la bombilla prolongó su luz hasta la niebla en la lejana silueta de la ciudad. Espacio abierto, capricho deslizándose incesante. ¿Puede el delirio romper cadenas implacables? Despierta el ruido de la ciudad, anuncio paulatino de tiempo congelado. La fuente, tantos vinos, huyó por alguna esquina de la calle desierta. Manos erizadas me atraparon, desesperadas voces me pisotearon. No, la ternura es el abismo infernal que se abre en el límite del mundo. Ya lejos muchos perecieron, otros enloquecieron. Velo fatal o invención de mi cerebro, destino o la ciudad está llena de trampas que conducen al oscuro laberinto. Desnudo me hallé cargado de cadenas en el camino más temido. Mi sueño fue la fruta madura, la playa del río, la noche estrellada, la palabra viva, el placer de vivir. Soy un necio, la vida es como es, está como está, y sus fauces implacables me devorarán. Pero mis entrañas se rebelan contra los abismos. No importa que mis paraísos estrellen contra el mundo y salten en mil pedazos. Mi humanidad errante, insatisfecha, abrupta, seguirá buscando sus cejas secas para volverlas a soñar. Entonces voy a leer otro texto y tengo preparado el final ya. Quedaría, digamos, como dos poemas, dejarían huellas de otro componente que de esta misma época está este poema que se llama Te busco, que pues es lo que se puede llamar comúnmente la tusa. Bueno, el origen de la palabra tusa, ¿se acuerdan? Eso para ver los boleros. Había un gran bolero que fue famoso en los 60, que comenzaba, tú sabes que te quiero, entonces es el origen de la palabra tusa. Al fin, bueno, este es un problema así parecido. Te busco en las noches por entre recuerdos y poemas, y allí estás fresca como una flor. Te busco en paraísos por entre feraces selvas, fragancias de bosques milenarios,
Por ríos y montañas te busco y por allá te encuentro. Pero también te busco en desiertos implacables de lágrimas, esperas insaciables, tardes temblorosas. Y cómo hallarte allí donde solo palpita oscuro el vacío. ¿En qué dimensión de cuál abismo transita mi alma vagabunda? Llanto y dolor lo recoge la noche infinita. Si en súbito vértigo luna y estrellas evocaran la canción y el viento cálido llegando hasta tu piel te trajera la caricia, abre tus tejidos inundados de rocío a los senderos luminosos, déjate ir, mi corazón será vagabundo seductor de la noche. De ese mismo, bueno, por tratarse de la familia me encontré con un texto que de todas maneras tiene su evocación social, porque se trata de un poema dedicado a un maestro. Antonio, este es un poema que escribía Antonio Mojica Cañón, primo, pariente, cercano. Antonio Mojica Cañón, in memoria. Hablaba tan quedo como si temiera hacer daño a alguien, y su mirada iluminaba de esperanza, su sonrisa bondadosa. Tal vez su alma pacífica no resistió los estertores terroríficos del cibernético milenio agonizando, y por eso dejó para la memoria de sus seres amados, sus amigos y muchísimos conocidos, el reflejo de su andar sereno en su rostro modesto de maestro. Y aquí algo que, bueno, ¿cómo es que se llama eso? Cliché, tiene otro calificativo de la crítica, puede ser chismes de la farándula. Se dice por ahí que la causa del invierno, las inundaciones, los huracanes, no es que el niño y la niña se orinaron en la cama, sino que el polo sur se está derritiendo debido a que el hemisferio norte se cagó en la capa de ozono. Y sí, para terminar, de homenaje a Gloria Morales, compañera madre de mis hijos. Bueno, este es un sitio, el tema del sitio es la esquina de la Plaza Real, se llama Tarde de Domingo. Es domingo y la luz de la tarde pareciera detenerse en esta esquina, a donde arribo buscando alivio en una cerveza, y en el humo del cigarrillo pareciera dibujarse mi pasado. Allí, la plaza del mercado, viernes poblados por bullicio arrollador, ruana, pañolón, bultos y sombreros. Luis María Morales decía es réplica de la de París. Víctor Hugo, La Comuna, las barricadas, restaurante La Bastilla, y por la carrera 14 las agencias algarabía de pitos y anuncios de múltiples destinos. Cúcuta por la vía Charalá hasta Caracas. Bogotá al Parque España, La Reina para Chiquinquirá de salida, y súbito la gente de los suburbios emprende el regreso a casa, envidio su desprevenido trastabillar.
iluminados, embriagados, mientras los desechables limpian la ciudad y los mecánicos beben satisfechos, las muchachas burlonas y dichosas insinúan su deseo de entregar su piel y sus perfumes enervantes y el susurro de sus gemidos al amor. Bueno, yo creo que con esta lectura doy cuenta de los elementos, de la esencia que compone, que integra el libro y de pronto la importancia que pueda tener para que los lectores puedan entrar en el campo de la memoria y de la conciencia de la vida, porque de eso se trata. En últimas, uno como escritor no es más que un transmisor, un traductor de la realidad, no es más que un medio. Y eso me hace acordar de que por ahí iba a iniciar la charla, pero con eso es que voy a terminar. Es que eso de que uno ya, eso es una desgracia, de todo eso de la poesía, es porque me acuerdo que a mí me tocó recitar desde muy niño, declamar en las procesiones poemas a María. Ahora no me acuerdo mucho, inclusive estuve indagando sobre antologías de poemas a María, pero después también, en una forma que yo no me explico, en una clase de literatura, llegó de una el profesor y me llamó y me dijo: usted se aprende la perrilla de Tomás Carrasquilla y me la trae y la declaro en la obra social, y ahí me tocó. Después tuve que aprenderme los motivos del lobo de Rubén Darío. Y esa es otra fase que, digamos, fuera de escribir, asumí con la poesía que vuelve y se renueva, que es la poesía presentada como declamación, que de todas maneras siempre vuelve y me renueva. Ahora mucho más calmado, con mucha más serenidad puedo abordar ese ejercicio. Y es porque también me acuerdo de un poema de mi tío Sebastián Antolín, que le escribió al lápiz, y él afirmaba que con un lápiz bien puntudo él podía derribar imperios. Y en ese sentido viene el problema, la reflexión sobre la responsabilidad de la palabra, en el sentido de que la palabra es un instrumento que en algunos libros es tomado como la espada de dos filos con la cual un caballo, un jinete derriba de muerte a las naciones. La espada de dos filos sale de su boca, es la palabra, es decir, la palabra construye o destruye. En ese sentido, pues ahí quedó como testimonio de este acto que tenía que cumplir, de este requisito, de este evento que tenía, pues ahí queda el testimonio de la palabra y que ojalá sirva de algo. En todo caso, muchas gracias. ¿Necesitas tu agua de manantial? Sí, también. ¿Y qué tal? ¿Debe ser la misma? Que es como... Regálame un carrazo, ¿sí? Espérame, me cambio. Espérame.